La psicoanalista y escritora peruana Olga Montero Rose, que publicara el año pasado la estupenda novela Cortejo, también publicó hacia fines del 2022 el interesantísimo e importante libro La rebelión del género, guía para madres, padres y cuidadores, publicado bajo el sello Paidós del grupo Planeta. Se trata de un interesante y didáctico libro que trata sobre las nuevas categorías que permiten a las personas poder definir sus orientaciones, sus identidades y sus formas de sexualidad. Un libro interesante, importante y necesario, sobre el cual conversé con Olga hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la Librería Sur, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. La Librería Sur, como saben, la pueden encontrar en la avenida Pardo y Aliaga 683, San Isidro. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Olga Montero Rose aquí en Letra Capital. Hola Olga, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, La rebelión del género, guía para madres, padres y cuidadores, que ha sido publicado por el sello Paidós del grupo Planeta. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Conversar contigo siempre es un placer. Gracias. Bueno, quería empezar por algo que siempre me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo se originan los libros? En este caso, que es un libro, digamos, de no ficción, en el que abordas este tema del género y sus derivados, de los que ya hablaremos. Quería preguntar un poco cómo surge la idea, la intención, la necesidad de escribir este libro. Como sabes, Carlos, yo soy psicoanalista y, digamos, vengo trabajando el tema de género y en la clínica, en el consultorio, llegan chicos jóvenes con diversidad sexual. Y yo antes he escrito textos académicos sobre el tema, pero siempre sentía que la academia no basta, no porque no la respete, al contrario. A mí casi todas las respuestas que he encontrado son de la academia, ¿no? Digamos. Pero siempre he sentido que los congresos y los artículos académicos son un poco restrictivos, ¿no? En términos de la difusión. Y en realidad esa fue la razón por que escribí mi primera novela Cortejo, porque quería, digamos, compartir acerca de la vida de las personas, ¿no? Pero le tenía una deuda al tema. Y hay mucho escrito sobre género y cosas muy interesantes, pero a veces desde la filosofía o de la teoría de género puede ser un lenguaje no tan amable. Y lo que yo quería era aterrizar conceptos de una manera seria, pero también de una manera amable, de la manera como converso con los padres en el consultorio. Entonces, digamos, de las preguntas que ahí surgen, de la experiencia con los chicos, surgió la necesidad, ¿no? La entrañable necesidad de poderlo compartir y espero que haya salido bien estos temas que me son tan importantes, ¿no? Y que son tan importantes en la actualidad, además. Claro, porque como tú dices en el libro, muchas personas, muchos padres, digamos, seguían teniendo la idea de lo masculino y lo femenino, y por ahí se asomaba el tema de la homosexualidad, pero hasta ahí llegaba, ¿no? Exactamente. Y ahora nos damos cuenta que en realidad el espectro de categorías es mayor. Inmenso, exactamente. Esto que dices es fundamental, ¿no? O sea, digamos, nosotros crecemos con una serie de información que la cultura nos dice cómo deben ser los hombres o cómo deben ser las mujeres, qué debemos desear, a quién debemos desear, ¿no? Cómo debemos sentirnos si somos chicas o chicos. Y esta información que transmite la cultura se hace pasar por natural, como si fuera la naturaleza la que nos hiciera ser de una manera o sentir de una manera o actuar de una manera. Y eso es un error, ¿no? O sea, digamos, hay muchas cosas atribuidas a cómo debemos ser las mujeres o los hombres, con una serie de características que en realidad no son ni masculinas ni femeninas, sino que son humanas. Todos podemos sentir, y una dificultad enorme en este tema es lo binario, es decir, que uno puede ser una cosa u otra, ¿no? Como si fuera excluyente, ¿no? Es decir, esta dicotomía de los hombres son intelectuales o inteligentes y las mujeres más sensibles, como si una mujer no pudiera ser inteligente e intelectual, claro, y un hombre no pudiera ser sensible. Es terrible, ¿no? O sea, digamos, se limita a uno de los géneros la exclusión de temas que son absolutamente humanos e importantes, ¿no? O sea, el clásico, los hombres no lloran, que es terrible, ¿no? Digamos que se le impone al hombre una imposibilidad de expresar sentimientos
o a la mujer de desarrollarse profesionalmente o tener carácter o ser asertiva y la gente sufre mucho por eso. Entonces, digamos, empecé el libro pensándome como madre, pensando todas esas atribuciones que yo tenía, obviamente todos la tenemos, y cómo también había, digamos, sesgado determinadas conductas o propuestas, más que conductas para mis hijos, dándome cuenta de que lo que hay que hacer es escucharlos y dejarlos ser. Y como tú dices también, ¿no? El tema del deseo, de a quién uno debe desear como si hubiera un deseo correcto o un deseo incorrecto, Claro. también pues es un mito. Y ahora el tema de la identidad tiene muchísimo que ver con cómo se ha transmitido el género y hay muchos malos entendidos y mucha gente sufriendo por eso, ¿no? Claro, porque incluso digamos, hay gente que de alguna manera todavía sigue vinculando, por ejemplo, el tema de identidades con los gustos sexuales, digamos, ¿no? Es decir, Exacto. de hecho hay una Exactamente. anécdota que se cuentas en el libro sobre una mamá, que creo que el hijo le dice, no, llámame, bueno, que se identificaba como mujer, Ujú. pero que le gustaban las mujeres, ¿no? Entonces la mamá entró en trompo, no sabía qué era, ¿no? Esa primera división genera muchísima confusión. Una cosa es a quién deseamos, es decir, quién nos gusta, quién nos atrae, de quién nos enamoramos, ¿no? Ujú. Y otra es la identidad, ¿no? O sea, digamos, la orientación sexual es lo que tiene que ver con el deseo. Y la identidad de género tiene que ver con cómo nos sentimos. Si nos sentimos que corresponde nuestro sentir a la atribución de género que se nos hace al nacer, o no, ¿no? Digamos, o no corresponde ese sentimiento, ¿no? Entonces, digamos, un asunto es a quién deseo y otra cosa es quién soy y cómo me siento, ¿no? Y son dos temas que no devienen uno de otro, como conversamos, o sea, no está ubicado en la naturaleza ninguna de estas dos. Son temas absolutamente únicos en cada persona. Yo creo que hay tanta sexualidad como personas sabemos y tantas identidades como personas sabemos, ¿no? Entonces, digamos, creo que la idea es que tengamos la libertad de ser quienes somos, ¿no? Y de desear a quien deseamos. Ujú. Pero esa primera confusión es bien importante. Claro, de hecho creo que es de repente tienes otra opinión, pero creo que de alguna manera esa, digamos, esa confusión generó en su momento, quizás, ¿no? Este rechazo al tema de la identidad de género en la currícula escolar. Digamos, cualquier rechazo a la información a mí me aterra, ¿no? O sea, digamos, que se impida informar, eso es, ¿qué te puedo decir? O sea, es aterrador, ¿no? O sea, yo creo que al contrario, yo creo que hay que difundir esos temas, creo que hay que dar espacio al conocimiento y de ahí la necesidad del libro, ¿no? Ujú. Es como que, y yo creo que también la ciencia o la medicina, inclusive la psicología, ha sido responsable de esto también, ¿no? Del miedo que genera o del prejuicio que genera, porque en algún momento también se ha considerado patología lo que es diversidad. Y eso hay que corregirlo, y lo tenemos que corregir los propios psicólogos, los psicoanalistas y la medicina, ¿no? O sea, digamos, la OMS no considera ni patología ningún tipo de orientación sexual ni ningún tipo de identidad. Pero eso hay que transmitirlo, eso hay que darlo a conocer, porque hay mucho desconocimiento. Claro, de hecho, ahora que hablas sobre eso, de corregir ciertas cosas, tú mencionas en el libro algo también interesante respecto al lenguaje, ¿no? En el diccionario, en la RAE, hasta el 85 me parece, el masculino estaba asociado con justamente cosas que no tienen nada que ver con eso, Es y lo increíble. femenino igual, ¿no? Es increíble. Yo cogí el diccionario para hacer un trabajo hace mucho tiempo y decía masculino que viene de los hombres, como si fuera naturalizado, como si naturalmente Claro, deviniera de fuerza, ser ¿no? hombre, fuerza, actividad, y en la mujer correspondiente a mujeres, como si estuviera ligado absolutamente por una naturaleza que no es tal, débil, endeble. Esa es la definición de femenino, débil y endeble. Ujú. En el diccionario. Yo creo que eso ha cambiado. En todo caso, se ha omitido eso Se ha último. omitido, sí. O sea, digamos, no ha cambiado a explicar un poquito más, pero se ha omitido el débil y endeble y el asertivo para los chicos, ¿no? Está totalmente expresado como siendo así, y eso es un problema, ¿no? Ujú. Ahora, una de las cosas interesantes del libro es que todo eso que estamos hablando, tú lo has aterrizado de una manera muy sencilla, muy fácil de entender. Gracias. Esa era la intención del libro, ¿no? O sea, digamos,
uno escribe textos académicos y argumenta, pero siempre el lenguaje académico es un poco restrictivo, carga cierta jerga. Y yo lo que quería primero era transmitir un poco esta brecha que hay entre los padres y los chicos. Los chicos entienden determinadas cosas, los padres se asustan, sienten que están locos, llegan muy preocupados, temen, bueno, eso sí es desgraciadamente cierto, temen que sean agredidos, pero a veces en este temor dejan de acoger y dejan de escuchar, y eso es un problema enorme, porque los chicos sufren profundamente por la falta de entendimiento y de comprensión de los padres. Tal vez en el afuera encuentran, o en internet, o con sus amigos, o sus pares, digamos, más acogida que en los adultos. Entonces yo quería, ¿no?, digamos, tender puentes de comunicación y hacerlo como el lenguaje con el que tal vez converso con los padres en el consultorio, ¿no?, que es un lenguaje pues cotidiano, coloquial, donde se explican ciertas cosas, pero de una manera que pueda ser entendida un poco lejana del lenguaje formal, digamos, de la academia, ¿no? Ahora, esta idea de, digamos, de asumir como lo masculino, lo femenino, estos constructos culturales, ¿tú crees que, digamos, ha venido cambiando en los últimos años? ¿Todavía muy lento? ¿O cómo lo ves? Yo creo que está cambiando y eso me deja a mí muy optimista. Creo que es lento, es decir, cuando surgen los anticonceptivos, el mundo cambia, ¿no? Digamos, el modelo patriarcal de la mujer en la casa, con 10 hijos u 8 hijos sin posibilidad de trabajar, ¿no? Digamos, y la píldora nos permite tener los hijos que podemos tener, un par, no sé, depende de cada familia. Permitió a la mujer salir a la universidad, salir a trabajar, tener proyectos académicos, personales, de trabajo, y el patriarcado empieza a trastabillar. Entonces, digamos, ya la mujer no es débil y endeble, o solo exclusivamente maternal, sino que accede a muchísimo más, y se ha demostrado, digamos, que las mujeres acceden a donde pueden acceder los hombres, y que los hombres pueden ser padres cuidadores fantásticos, ¿no? Digamos, la relación en la pareja, no en todos los casos, desgraciadamente, y creo que sí falta mucho. La relación de las parejas heterosexuales, en este caso, cambia de manera abismal, ¿no? O sea, la mamá trabaja, el padre lleva al chico a las clases de natación, ambos cambian pañales, ambos empiezan a manejar una casa, y se dan cuenta que los dos pueden hacer las dos cosas. O sea, los dos pueden trabajar, los dos se pueden desarrollar, y los dos pueden ser absolutamente amorosos, y cálidos, y criar niños, y también impacientarse, y todas las cosas que implica la maternidad o la paternidad. Y eso sí ha cambiado. Y ha cambiado también en las teorías. O sea, el psicoanálisis ya no solamente habla de padre y madre, sino de función materna y de función paterna, en tanto que es una función, puede ser ejercida por cualquier persona, claro. Y más, ¿no? Y creo que también eso habla del libro, y las familias, ya no solamente con los anticonceptivos, sino con las técnicas de fertilidad asistida, liberan a la sexualidad y la reproducción, ¿no? Uno puede tener hijos de otras maneras, y la familia crece, las posibilidades de familia crece, y también en eso se tomó al inicio con mucho recelo, pero ahora, digamos, todas las investigaciones, o la mayoría de las investigaciones, o muchísimas investigaciones, ahí hay referencias también en el libro que si la gente se interesa pueda consultar, ¿no? De cómo son los niños, digamos, de parejas, de padres homosexuales, digamos, de padres del mismo sexo. Y la salud mental de los chicos es tan buena como la de los heterosexuales, o puede tener la misma problemática, obviamente, claro. O sea, no se trata de idealizar una u otra. O sea, la salud mental no es potestad ni de la heterosexualidad, ni de la homosexualidad, ni de las personas trans, ¿no? La salud mental está en todas las personas, o falta en todas las personas, pero no es potestad de un tipo de orientación, ni siquiera de identidad. Entonces vemos que las familias pueden crecer. Creo que sí se está dando un cambio, pero sí creo que es un poco lento, sobre todo en este país, ¿no? O sea, digamos, donde claro. Las parejas del mismo sexo no tienen ningún tipo de derecho, y las personas trans tienen muchísima dificultad para tener un DNI. Y sin un DNI uno no puede estudiar, y no puede trabajar, y no puede acceder a servicios de salud. Es bien serio, ¿no? Yo sí creo que está cambiando. Soy un optimista, siempre lo digo empedernida, pero sí está siendo muy lento en algunos países. Desgraciadamente el nuestro es uno de ellos. Sí, yo también soy optimista en el sentido de que, claro, está cambiando, sí. y hay mucha más conciencia de eso, porque incluso cuando de repente aparecen atisbos de conservadurismo, hay gente que da su voz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una librería X, para celebrar el Día de la Mujer, da ofertas de libros de autoayuda o novelas románticas, ¿no?
O sea, como si las mujeres solamente leyeran ese tipo de libros, ¿no? Exactamente. Entonces, pero por suerte, quizás eso, que quizás hace, no sé, 50 años se normalizaba, Está normalizada. ahora ya la gente protesta. Así es. Hombres y mujeres protestando. Exactamente, ¿no? exactamente. Es excelente tu ejemplo de las librerías y es muchísimo más terrible una juguetería, ¿no? Cuando uno entra a una juguetería, ¿no? Digamos, Sí. tienes armas de guerra, carros, ¿no? Digamos, para los chicos y electrodomésticos y bebés para las chicas, ¿no? O sea, digamos, yo entro y digo, esto es impresionante. Ahora, felizmente el arte sí no tiene categoría de masculino y femenino y eso a mí me alegra, ¿no? Uno le puede regalar plastilina, colores a Claro. cualquier niño. Yo creo que así debiera ser la vida, ¿no? Sí, el tema de la juguetería todavía sigue siendo un terreno Sí. que falta O sea, digamos, por lo menos revelarse. en la digamos. literatura, ya estamos hablando de adultos que permanecen, ¿no? Claro. Pero en las jugueterías es serio porque es como formamos a los niños. O sea, tú eres niño, entonces te corresponde, digamos, tener armas o... Claro, para proteger. Así es, ¿no? Y a la niña, bueno, cuidar hijos, que no Claro. está mal, pero es intercambiable, ¿no? Digamos, eso es importante. Sí, es cierto. Una vez estaba preparando una clase, ¿no? En la universidad para hablar de estos temas y encontré unas fotos de una marca conocida de juguetes y los juguetes eran los mismos, o sea, tenían un estetoscopio, un maletín, digamos, que cargaba medicinas y una inyección, ¿no? Era el mismo juguete. La única diferencia es que uno era azul y decía doctor y el otro era rosado y decía enfermera, ¿no? O sea, digamos, Claro. eso está en la vida, ¿no? Eso está y eso es lo que regalamos. Entonces, digamos, podría ser doctora y enfermero, no hay ningún problema, pero no existe, no existe en la juguetería esos conceptos, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, ha sido un placer conversar contigo como siempre, Gracias, Olga. Carlos. Y nada, el libro yo se lo recomiendo, es muy importante y además está explicado de manera muy clara y ya está en todas las librerías. Aquí también en Sur, por supuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.